Bien, señoritas, señores, veamos esto del control nervioso de la respiración, porque, eh, claro, es el principal definitivamente, pero hay ciertas connotaciones, pero eso que lo vamos a ver cuando hagamos fisiología respiratoria. Lo que nos interesa en este momento es el control respiratorio nervioso, ¿no? Ahora bien, como todo sistema, también este tiene una red que consiste en eh, conocer o determinar cómo se encuentra el organismo. En este caso, como somos, nuestro metabolismo es aeróbico, entonces ver cómo se encuentran las condiciones de oxígeno y también del CO2 en el organismo. Entonces hay un conjunto de sensores, quimioreceptores y también mecanorreceptores que tienen que ver con la actividad del pulmón, que informan al centro de control, centro respiratorio, centro nervioso que se encuentra en el tronco encefálico, protuberancia, bulbo raquídeo sobre todo, pero que también recordemos que la respiración es un acto que nosotros podemos controlar voluntariamente, ¿no? Claro, con su limitación. Entonces va toda esta información al centro de control y de allí sale las órdenes hacia los órganos efectores para que se ejecute la respiración, básicamente sobre los músculos respiratorios. Ahora bien, como mencionamos, este centro nervioso de control respiratorio que se encuentra en el tronco encefálico recibe mucha información, ¿no? Para poder ordenar a los músculos respiratorios que se ejecute la respiración. Ahora, recibe, si vamos más o menos señalándolos, desde niveles superiores, ¿no? Factores conductuales. Y de hecho, estos factores conductuales tienen mucha influencia del el estado emocional en cual nos encontremos. Ansiedad, miedo, sensación de disnea, ¿no? Y hasta el control voluntario. Esto está a nivel de la corteza cerebral y llega al centro respiratorio. Están los factores químicos como bradicinina, histamina, prostaglandinas, que también tienen efectos sobre el sistema nervioso, sobre el control respiratorio, ¿no? El edema pulmonar, por ejemplo, también, pero no tanto el edema como tal, sino que hace que varíen estos factores químicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay factores mecánicos que ven cómo se encuentra el aparato respiratorio, sobre todo la distensión pulmonar que es detectada y también llega a esta información. Y hay factores bioquímicos que son los principales que van a determinar la respiración. Y en estos, la respiración está muy controlada por tres factores: el pH, el oxígeno y el CO2. Todo esto llega al centro respiratorio y del centro respiratorio sale la aórtica. Como una especie haciendo de un resumen, los receptores están que son sensores para la respiración, están en el sistema nervioso central, quimioreceptores centrales, por ejemplo, receptores hipotalámicos de temperatura, que también tienen influencia, los centros del prosencéfalo, que tienen que ver con las funciones voluntarias. Fuera del sistema nervioso también hay quimioreceptores arteriales periféricos, el cuerpo carotídeo, receptores de las vías aéreas, a nivel pulmonar, receptores de estiramiento, como mencionamos. También hay receptores para sustancias irritantes. Por ejemplo, una irritación que tengamos en la garganta todo, o nos detiene la respiración o hace que respiremos, pero no de manera regular, ¿no? Y hay fibras que conectan esta sensación hacia el sistema nervioso central. Las condiciones de los músculos y las articulaciones, usos musculares, órganos, porque sí se informa al centro respiratorio cómo está actuando el aparato locomotor, porque al final quien se va a beneficiar de la respiración es el aparato locomotor, claro que no es el único. Entonces hay receptores de articulaciones inclusive, ¿no? Y otros parámetros que vamos a verlos. Entonces lo que tenemos es que hay receptores
van al centro de control y hay músculos efectores. Veamos, el centro respiratorio, como mencionamos, se encuentra a nivel del tronco encefálico, en el bulbo raquídeo y la protuberancia, son en estos dos niveles. Y está formado por varios centros, ¿no? Bueno, se empieza por nombrar simplemente al grupo respiratorio dorsal o área respiratoria dorsal, dependiendo del autor. De aquí es donde sale la orden para los músculos respiratorios, pero principalmente al diafragma. El principal músculo respiratorio es el diafragma, ¿no? Delante es el grupo respiratorio dorsal. Por delante de él se encuentra el grupo respiratorio ventral. Este tiene conexiones sobre todo sobre los músculos respiratorios accesorios. Ya con eso ustedes se están dando cuenta de la función que cada uno de ellos cumple, ¿no? Ahora, hay relación entre estos dos grupos que lo vamos a señalar, pero también están bajo control o influencia de otros dos centros que se encuentran a nivel superior: el centro neumotáxico y el centro amniótico, ¿no? Bueno, que en conjunto se les suele llamar grupos respiratorios pontinos. Todo para señalar que están a nivel de la protuberancia en el puente y los otros dos están a nivel del bulbo, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos entonces? Que en el centro respiratorio básicamente hay estos cuatro centros, ¿no? El grupo respiratorio ventral, que el que básicamente tiene que ver con la respiración básica, el ritmo básico de la respiración. En este momento están, entre comillas, descansados, tranquilos. El único músculo que se está moviendo para respirar, ¿cuál es? El diafragma, nada más. Y eso está bajo control del grupo respiratorio dorsal, bajo ese control. Delante de él, como mencionamos, el grupo respiratorio ventral. Y encima de ellos, por encima de ellos, en ubicación se encuentra el centro neumotáxico, que prácticamente inhibe la inspiración, y el centro amniótico, que tiene un efecto excitador de la respiración, lo prolonga. Entonces tenemos toda una estructura y algunos elementos más que vamos a ver. Sí, bueno, esta es una forma de también hacer una división o ubicación, ¿no? Pero nos están dando acá algunos otros centros que es necesario que los vamos a ver. El centro de control respiratorio, está en el tronco encefálico, están los centros respiratorios del puente y a nivel del bulbo. A nivel del puente, el neumotáxico y el amniótico, ¿no? Y a nivel del bulbo estaría el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Pero acá ya empieza a aparecer un complejo, el complejo Pre-Böttinger y el complejo Böttinger, que es otro. Y aquí no lo señalan, ¿no? Esta es otra forma de ver. Este es el núcleo ambiguo, acá. Entonces, acá hay otros dos centros, conocidos como el complejo Böttinger y el complejo Pre-Böttinger, que se encuentran acá. Ahora, veamos, ya entrando en la regulación. Estos complejos, el complejo Pre-Böttinger, vendría a ser básicamente el marcapaso de la respiración. Al igual que el corazón tiene un marcapaso que es el nodo sinusal, que descarga solo, sin ninguna, digamos, influencia, igual acá se buscó en la respiración, en el centro de control respiratorio, un marcapaso, y aparentemente el complejo Pre-Böttinger tiene que ver, porque está involucrado principalmente en la inspiración, mientras que el complejo Böttinger regula la expiración, ¿no? Ambos son elementos críticos para el ritmo respiratorio automático y para la adaptación a necesidades biológicas como el estrés, ¿no? El complejo Pre-Böttinger se encuentra situado en el grupo respiratorio ventral y se conecta funcionalmente con el grupo respiratorio dorsal. Y actúa como el principal marcapaso inspiratorio, como mencionamos. Bien, esto es un poco la integración de lo que hasta acá hemos mencionado. Veamos, el grupo respiratorio dorsal. Está formado por neuronas que básicamente son inspiradoras y marcan el ritmo, ¿no? Está localizado en su mayoría dentro del núcleo de las solitario, ¿no?
A este lugar llegan las terminaciones del nervio vago y el glosofaringio, ¿no?, de los pares canales décimo y décimo primero, y transmiten señales sensoriales hacia el centro respiratorio, al centro dorsal, ¿no?, hacia el centro respiratorio desde los quimiorreceptores periféricos, los varoreceptores y diversos tipos diferentes de receptores situados en el pulmón. Entonces, este grupo respiratorio dorsal recibe información básicamente a través de estos nervios periféricos o pares craneales que informan lo que está pasando afuera, y básicamente por dos mecanismos: quimioreceptores y también de, digamos, de la situación en la que se encuentra el pulmón en cuanto, digamos, distensión y todo lo demás, ¿no? Ahora bien, del grupo respiratorio dorsal se van a dar descargas inspiratorias rítmicas, ¿no?, y se generan en las neuronas, debido a que básicamente en este grupo respiratorio dorsal hay neuronas que tienen que ver con la descarga repetitivas de potenciales de acción inspiratorios. Ellas descargan, y como descargan, el músculo diafragma se contrae, y entonces el pulmón distiende, inspiramos. Ahora bien, pero marca el control, marca el ritmo. La descarga inspiratoria del grupo respiratorio dorsal tiene esta característica: es una rampa. Empezamos bajito y inspiramos, ¿no? Hacemos esto. Cuando descarga el grupo respiratorio dorsal, entonces hacemos eso. La descarga es inicial, baja, pero va incrementándose hasta que el diafragma se contrae, ¿no? Esta es una característica y eso nos permite respirar como respiramos, ¿no? Lo hacemos de esta manera, porque si el grupo respiratorio dorsal descargara rápido, la inspiración sería así. Eso sería, porque se contraería rápido el músculo diafragma, ¿no? Eso sería, pero no sucede así. Esta rampa generalmente, este estímulo dura, ¿no?, aproximadamente 2 segundos. Y se interrumpe automáticamente, cesa y deja un espacio. Y un espacio más o menos de 3 segundos, ¿no?, aproximadamente. Entonces, este es un grupo respiratorio dorsal que marca el ritmo, pero sobre todo cuando estamos, es el ritmo básico, pero cuando estamos en descanso, ¿no? Y el único que está actuando es el músculo diafragma en este caso, ¿no? Entonces, inicia la inspiración, se corta a los 2 segundos y la expiración es pasiva. Solamente el diafragma vuelve a su posición y todo lo demás por un efecto elástico. Y también juega la presión, cierto, pero es pasiva, no es activa. Ahora bien, hay dos maneras de regular esta rampa inspiratoria. Uno, controlando la velocidad de aumento de la señal de la rampa, o sea, hacer que la rampa sea más, tenga mayor, ¿cómo se llama?, mayor declive, ¿no? Entonces, está un poco más parada. Claro, aumentando la pendiente. Y la otra es cortando el punto limitante de la rampa. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos estas dos posibilidades. Aquí, lo que sucede es que aumenta la inclinación de la rampa. Entonces la inspiración se hace más rápida, ¿no? Listo, pero también se acorta. Y si se acorta, la inspiración, aunque la expiración sigue siendo pasiva, es también más corta. ¿Y qué tenemos como resultado? Aumento en la frecuencia respiratoria. La otra es de que la rampa sea cortada, no llegue a su máximo, sino cortada aquí, más corta. Claro, esto acorta también la inspiración y por lo tanto también se va a acortar la expiración. Entonces, hay estas dos maneras en las cuales se puede controlar la frecuencia respiratoria, ¿no? El grupo respiratorio ventral, ¿no?, él más bien tiene tanto función inspiratoria como expiratoria. Está localizado en el grupo ambiguo delante
y por delante está localizado en el grupo ambiguo por delante y el núcleo retroambiguo por detrás, ¿no? Ahora bien, este grupo respiratorio ventral más bien induce una respiración mucho más activa. Ahora bien, pero la función de esta área difiere la del grupo dorsal en dos cosas. Primero, el grupo respiratorio ventral se encuentra casi totalmente inactiva durante la respiración normal, así, pasiva, tranquila, en reposo. No está funcionando. El que está funcionando es el grupo respiratorio dorsal, ese sí funciona. Pero en esas condiciones el ventral descansa. Ahora bien, hasta ahorita no se ve que el grupo respiratorio ventral tiene que ver con las oscilaciones del ritmo básico, pero sí va a tener que ver mucho con la actividad, ¿no? Ahora, cuando el impulso respiratorio se incrementa, o sea, eso significa que se incrementa la ventilación, se hace mayor de lo normal. Eso significa que hay señales respiratorias que se van a diseminar desde de las neuronas respiratorias ventrales, ¿no? También con un mecanismo oscilatorio básico, pero que se dirige al área respiratoria dorsal. En consecuencia, el área dorsal contribuye también al impulso respiratorio. ¿Y qué consiste esto? Cuando hay mayor necesidad de respiración, esta información llega al grupo respiratorio también ventral. El grupo respiratorio ventral tiene tanto neuronas inspiratorias como expiratorias. Y como recibe esa información, entonces fuerza la respiración. El grupo respiratorio ventral tiene conexiones con la musculatura respiratoria accesoria, músculos intercostales, músculos abdominales, y le envía la orden, o mejor dicho, sí, tiene influencia sobre el grupo respiratorio dorsal y aumentan la respiración. En ese sentido, la inspiración es activa, mucho más rápida, y también la expiración se convierte en activa. Y ahí es donde intervienen los grupos respiratorios accesorios, ¿no? Usted ya los conoce. Ahora bien, entonces, el grupo respiratorio ventral tiene neuronas tanto inspiratorias como expiratorias. Esto hace que aumente la frecuencia respiratoria, sobre todo cuando en situaciones de demanda ventilatoria alta, cuando hacemos ejercicio intenso, por ejemplo, o en estrés. Esto porque activa los músculos accesorios, tanto expiratorios como inspiratorios. Ahora bien, este mecanismo de fuerza la respiración a nivel del grupo respiratorio dorsal. Debemos seguir considerando que el grupo respiratorio dorsal siempre maneja el ritmo basal, solo que esta vez el grupo respiratorio ventral lo está estimulando para que actúe mucho más rápido y controle la rampa, ¿no? Como le hemos dicho. Hay dos maneras en que nosotros podemos ventilar más rápido. Claro que uno tiene ventajas sobre la otra. Podemos hacer esto. Eso es bradipnea, ¿no? Aumentamos frecuencia respiratoria, pero no necesariamente estamos aumentando ventilación, ¿no? Y más bien esto es otro. Aumentamos ventilación. Eso se llama polimnia, ¿no? Claro, la bradipnea no necesariamente nos lleva a aumento de ventilación, pero la polimnia sí, porque la respiración se hace mucho más prolongada, más intensa, ¿no? Esto hay que tener en consideración. ¿Cómo el término? ¿Codipnea? Bradipnea y polimnia. Polimnia. Ahora bien, pero hablamos de otros centros. El centro neumotáxico, este más bien inhibe la respiración, y el centro amnéustico. En caso del nervio neumotáxico, limita la inspiración y eso hace básicamente que aumente la frecuencia respiratoria. Se encuentra en la parte superior de la protuberancia, ¿no? De ahí es que corta la inspiración. Y si corta la inspiración, claro, la frecuencia aumenta. Entonces tenemos el centro neumotáxico, perdón. Su función es limitar la duración de la inspiración, incrementa la frecuencia respiratoria. Está ubicado en el núcleo parabranquial, transmite de manera continua impulsos hacia el área inspiratoria, no es que esté detenido.
El efecto primario consiste en regular el punto de interrupción de la rampa inspiratoria, lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Esta interrupción regula la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Ahora, entonces, este llenado pulmonar, obviamente, y la fase del ciclo inspiratoria depende entonces de la intensidad de las señales del grupo neumotáxico. Es el que corta, ¿no? Hasta dónde puede llegar la inspiración. Por tanto, su función consiste en limitar la inspiración. Claro, esto tiene un efecto secundario sobre la frecuencia respiratoria. El centro amnéstico, que está en la parte baja del tronco encefálico. Aparentemente opera asociado al centro neumotáxico en la regulación de la profundidad de la respiración. Ahora bien, se ha detectado, a pesar de lo que estamos mencionando, si se corta aquí, aparece este efecto del centro amnéstico. Bueno, no aparece, sino se nota el efecto, porque inicialmente no se le detectó y todo lo demás, pero cuando se empieza a sospechar que había otro centro que estimulaba más bien la respiración, entonces se hizo algunos procedimientos, ¿no? Y entonces se detectó que este centro sí actuaba, ¿no? Había un centro que era el centro amnéstico en la parte baja, que envía señales hacia el grupo respiratorio dorsal, que impiden que se apague la señal de la rampa y por lo tanto la rampa se prolonga. Ese sería un efecto contrario al grupo neumotáxico, ¿no? El grupo neumotáxico acorta el tiempo de inspiración, la rampa, mientras que el amnéstico lo prolonga. Entonces, entre los dos son los que estarían controlando a la respiración. Entonces, el centro neumotáxico o área neumotáxica inhibe la inspiración. Por lo tanto, controla la frecuencia respiratoria y estimula la expiración. Mientras que el centro del área amnéstica prolonga la respiración y refuerza las señales de inspiración. Tiene este complejo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el complejo Pre-Bötzinger y el complejo Bötzinger? Que al comienzo los mencionamos. El dorsal sí se sabía que si mantiene el ritmo básico, sí, pero no se le atribuía el ritmo, el marcapaso. Ahora sí se le está atribuyendo al Pre-Bötzinger para la parte inspiratoria y al Bötzinger para la parte expiratoria. Primero fue el inspiratorio, por eso se llama Bötzinger, pero le llamaron Pre-Bötzinger, ¿no? Para hacer la diferenciación. Muy bien, entonces, ¿pero qué tendría que ver? Para algunos autores, estos dos centros son parte del grupo respiratorio ventral. Porque en un comienzo dijimos, no en un comienzo, sino cuando hablamos del grupo respiratorio ventral, este tiene tanto neuronas inspiratorias como expiratorias. El grupo Pre-Bötzinger es inspiratorio, el Bötzinger es expiratorio. Pero de los dos, quien marca el paso es el Pre-Bötzinger, ¿no? Entonces, aparentemente estaría de esa manera organizado este centro. Ahora bien, entonces, haciendo un resumen, ¿no? Ahora, claro, tenemos el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, que prácticamente de ellos son los que sale la orden, ¿no? De los dos salen la orden, porque en el área neumotaxia, amnéustica y prebóxica, todo lo que estamos mencionando, ellos no tienen conexiones con los músculos. Los únicos que tienen conexiones con los músculos son el grupo respiratorio dorsal y ventral. Entonces, de ellos depende básicamente la ejecución, la mecánica respiratoria. Ahora bien, bueno, vamos a entrar a esta parte hace un momento, dentro de un momento, porque si bien es cierto, estamos hablando de toda esa organización estructural nerviosa para la respiración, pero se necesita que llegue información. En función a algo tiene que ser toda esa trama, ¿no?
Ahora bien, entonces, como mencionamos, acá el área mnemotáxica, claro, acá le pone como inhibe la inspiración por su efecto, limita la rampa, mientras que el amnéstico más bien promovería la inspiración. Pero hablando de esto, ellos solo controlan, no las inician. ¿Quién las inicia? Los Botzinger. Ellos son los que lo inician, ¿no? ¿Y quién es el servidor? ¿O quiénes son los servidores? Dorsal y ventral. Ellos son los que hacen eso, ¿no? Entonces hay neuronas inspiratorias, ¿cierto? Hay expiratorias, ¿no? Todo eso sale a través del grupo respiratorio dorsal y ventral. Su actividad está influida, dice, ¿no? Por los centros de la protuberancia anular y también por el complejos pre-Botzinger y Botzinger. Hay otra forma en que también tiene influencia reguladora sobre la respiración, pero ya no corresponde a los centros que hemos estado hablando, sino a un mecanismo reflejo, conocido como el reflejo de Henning-Breuer, ¿no? Es un reflejo de insuflación. Este reflejo responde a receptores de distinción que se encuentran fuera del encéfalo, localizados en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquiolos, ¿no? Estos, cuando disienten, transmiten señales a través de los nervios vagos hacia los pulmones, ¿no? Señalando que el pulmón, y también por el efecto de distinción del pulmón, los bronquios, vías respiratorias y bronquioles, están distendidos, ¿ya? Entonces, esta señal llega y desconectan la rampa inspiratoria, la desconectan. ¿Eso qué significa? Detienen la respiración, ¿no? Entonces, limitan la inspiración. Esto básicamente porque el pulmón y sus estructuras, sobre todo si hablamos de bronquiolos, alveolos, son bien delicados, ¿no? Y entonces una distensión, sobredistensión pulmonar puede causar daño. Entonces, para evitar este problema, este reflejo de insuflación se activa, ¿no? Aparentemente no se activa este reflejo hasta que el volumen corriente aumenta 3 veces de lo normal. ¿Qué significa 3 veces de lo normal? Digamos, lo normal es el volumen de aire corriente es medio litro, y con 1.5 litros de aumento del volumen de aire corriente, que ese es el volumen de aire que inspiramos y expiramos tranquilamente, ¿no? Sin hacer esfuerzo, nada. Ese es el volumen de corriente. Porque la capacidad pulmonar puede aumentar hasta 20 veces dependiendo de la necesidad que tengamos. Pero el volumen de aire corriente debe mantenerse en este rango. ¿Saben cómo son los alvéolos? ¿Alguna vez han visto una pompa cuando se le echa detergente o jabón al agua? Hace una pompita, ¿no es cierto? Ya, así de delicados son los alvéolos, que pueden estallar rápidamente. No lo hacen porque tienen todo un sistema de protección que tienen y está el surfactante pulmonar, todo eso, ¿no? Pero hay que proteger. Por eso es la necesidad de este reflejo. Entonces, este reflejo sí también controla la respiración, pero lo controla en estado, digamos, en un momento extremo, cuando hay mucha distensión pulmonar. Entonces, este reflejo de Henning-Breuer responde a señales de insuflación de los pulmones, ¿no? Y limitan la inspiración, básicamente, ¿no? Este es el reflejo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? La insuflación pulmonar por la inspiración. Esto va a dar lugar, se detecta una inhibición del centro inspiratorio, ¿no? Esto limita a la expiración, o sea, como limita la expiración se da y el pulmón ya no se distiende, sino, claro, no entra en colapso pulmonar, pero ya no se distiende, ¿no? Esto inhibe entonces al centro, a nivel de los centros a nivel del tronco encefálico, y la inspiración también se acorta, y la insuflación que estamos mencionando disminuye. Muy bien. Ya, todo el aparato está, todo el control está,
Pero la pregunta es, ¿por qué respiramos? ¿Para qué respiramos? Somos seres aeróbicos, ¿no es cierto? Dependemos de oxígeno. Entonces, ¿qué necesitamos? Oxígeno. Claro, entonces la primera idea que uno dice, el centro respiratorio, con todo lo que hemos hablado, necesita información de cuánto de oxígeno tenemos. Claro, eso lo hace, ¿no? Pero también uno, por experiencia, sabe que si quiero, no respiro, y lo detengo. Así haya el nivel de oxígeno que haya, ¿no es cierto? Claro que también esto puede ser voluntario, inclusive también puedo aumentar la frecuencia como uno quiera, ¿no? Sí lo puedo hacer, pero tiene también su límite. Pero sí hay un control voluntario, ¿no? Está el reflejo que hemos mencionado, pero principalmente el centro de control nervioso respiratorio depende de un control químico que llega a estas señales químicas al centro respiratorio y esto permite la regulación de la respiración. Muy bien, este control químico, ¿no? Básicamente se basa en la finalidad de mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno, que es lo que necesitamos, pero también de dióxido de carbono y de hidrogeniones en los tejidos, ¿no? El exceso de dióxido de carbono y de hidrogeniones estimula fundamentalmente al centro respiratorio y aumenta la fuerza y señales tanto inspiratorias y expiratorias de los músculos respiratorios. Entonces, en buena cuenta, sí, nosotros respiramos para tener oxígeno y todo para nuestro metabolismo, pero el control nervioso de la respiración está basado en un control del CO2, oxígeno y control de hidrogeniones, pH, básicamente. Veamos esto que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Esto conocen en bioquímica. Lo han hecho en bioquímica esto. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Y esta fórmula cómo se llama? La famosa reacción de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Claro, nosotros necesitamos oxígeno. ¿Para qué? Para quemar los sustratos que nos dan energía. Lo que siempre pensamos son los carbohidratos, proteínas y grasas también, pero nos manejaremos con los carbohidratos. Esto es un carbohidrato. ¿Qué puede ser eso? Una glucosa, ¿no? Pero claro, dicho de esta manera, no necesariamente es glucosa, puede ser otras moléculas, ¿no? Entonces, tenemos la glucosa que se combina con el oxígeno y como disponemos de ATP y pirofosfato, entonces la energía que se libera por la oxigenación, entonces forma el ATP, CO2, agua. O sea, tenemos esto. Y acá falta una cosa, calor, temperatura. Que, bueno, la fórmula no está, ¿no? Pero tenemos el ATP. Pero tenemos como producto químico el CO2 y el agua. Esto no permanece así, sino por acción de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. Y teniendo el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Nos interesa esta última parte de la ecuación, ¿no? Entonces, tenemos los sustratos que vendrían a ser básicamente el ácido carbónico y los productos hidrogeniones y ácido carbónico. Aquí. Claro, nosotros esto lo expresamos a través de la fórmula, ¿no? En el cual esta fórmula, o mejor dicho, esta reacción se va a dar en ambos sentidos. Si aumenta el ácido carbónico, entonces esta reacción va en este sentido, hacia el lado derecho, y tenemos hidrogeniones y bicarbonato. Si ellos aumentan, la reacción se hace reversible y se vuelve a ácido carbónico. Y va a seguir en ese sentido hasta que alcanzan su equilibrio. ¿Y de qué depende ese equilibrio? De la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual entonces a los productos dividido el sustrato.
Bien, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Por el momento, nos interesan los hidrogeniones. Entonces despejamos. Hacemos el despeje de la fórmula, entonces la concentración de hidrogenos es igual a la constante de equilibrio multiplicado por la relación entre el ácido carbónico dividido el bicarbonato. Listo, muy bien. Ahora, tenemos algunas consideraciones a tomar en cuenta. El ácido carbónico no permanece como tal, porque es un problema. Por eso es que es disociado rápidamente hidrogeniones y CO2. Pero la cantidad de ácido carbónico, ¿de qué depende? De la cantidad de CO2. ¿No? Entonces reemplazamos, ¿no?, el ácido carbónico, porque este no permanece, no se puede determinar, por el CO2. ¿Y qué tenemos? La concentración de hidrogeniones es igual a la constante de equilibrio multiplicado por la división de el CO2 y el bicarbonato. Pero tenemos otro problemita, que el CO2 es un gas y nos es difícil manejar la concentración de CO2. No es práctico. Y además, si hablamos en concentración, es demasiado bajo, chiquito es, y lo mismo nos pasaría con el oxígeno. Entonces, en vez de manejar concentración de CO2, se maneja presión parcial de CO2. Y como no es tan exacto como la concentración de CO2, un factor de corrección 0.03, ¿no? Entonces tenemos presión parcial de CO2 multiplicado por 0.03, que nos daría el valor del CO2 dividido el bicarbonato, ¿no? Ahora bien, aquí entra Henderson-Hasselbalch. ¿Qué pasa si hacemos cambios o modificaciones a ambos lados de la ecuación? La ecuación, la relación no varía, ¿no es cierto? Entonces le aplicamos, y eso hizo Henderson-Hasselbalch, el logaritmo negativo. Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿qué cosa es? pH. Y el pH lo conocemos. El logaritmo negativo de la constante del equilibrio es el pK. Claro, aquí estamos en una relación de multiplicación. Entonces, si estamos elevando logaritmos, entonces esto es más. El logaritmo negativo de la relación de la concentración de CO2 multiplicado por 0.3 dividido bicarbonato. Pero es logaritmo negativo. No nos cuesta el negativo. Y para hacerlo positivo, se invierte. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el pH es igual al pK, ¿no? Más el logaritmo de la relación de la concentración de bicarbonato dividido la presión parcial del CO2 multiplicado 0.3. Listo. Y tenemos el descubrimiento de la vida. Esto nos va a acompañar y los va a acompañar a lo largo de toda su carrera. Si ustedes entienden eso, entienden todo. Veamos. Nos interesa el pH. El organismo tiene su propio pH. ¿Cuánto es? Dependiendo de dónde estamos, ¿no es cierto? Pero nos ubicamos en sangre. Claro, 7.35, 7.30, sí, más o menos, pero generalmente se utiliza 7.4, ¿no? Es igual al pK. Al pK, que vendría a ser el logaritmo negativo de la constante de equilibrio de la relación de estas cosas. ¿Cuánto es el valor? 6.1. No, es una constante. Listo. Muy bien. Ahí no podemos hacer nada. Entonces aquí tenemos estos dos factores. Esto me dice que el pH en el organismo depende de dos, del bicarbonato y del CO2. Ahora, el bicarbonato lo maneja el riñón, función renal, ya lo veremos. Pero el pulmón controla el CO2. Y con esto, entonces, yo puedo deducir cuál es el efecto, la influencia que tiene sobre los pulmones sobre el pH. Lo mismo la función de los riñones, ¿no?
porque él controla el bicarbonato. Ahora, cuando hay alteraciones respiratorias, se puede deber a que los riñones están actuando mal, o los pulmones. Si es un problema renal, decimos metabólico. Si es pulmonar, hablamos respiratorio. Entonces, el pH puede variar según la función renal o la función pulmonar. Estamos en la parte respiratoria, entonces más nos vamos por acá ahora, ¿no? Entonces, podemos tener que el pH puede variar hacia acidosis o alcalosis. Entonces, puedo tener acidosis respiratoria porque es problema del respiratorio. Podemos también tener alcalosis respiratoria también por problemas pulmonares. Acidosis metabólica por problemas renales, como también alcalosis metabólica. Ahora, el pH lo consideramos como valor normal 7.4, estamos a nivel de la sangre. Entonces, en la acidosis respiratoria disminuye el pH. Cierto, pero es respiratoria. ¿A qué va a actuar? ¿Qué es lo que puede estar alterando el pH hacia una acidosis? ¿El bicarbonato o el CO2? El CO2, eso significa que la presión parcial del CO2, que lo consideramos como valor normal, estamos hablando con valores normales fisiológicos, porque los clínicos tienen rango un poco más amplios. Estamos en la parte fisiológica, significa que ha aumentado. Si el CO2 aumenta, entonces tenemos una acidosis, conocida como respiratoria. Es lógico. Si el CO2 aquí que está aumenta, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si el pH disminuye, eso es acidosis. Claro. Alcalosis respiratoria, ¿qué significa? Para que haya alcalosis respiratoria, ¿el CO2 debe haber aumentado o disminuido? Tiene que haber disminuido. Y es lo que nos señala acá. Y si este disminuye, el pH aumenta. Entramos en alcalosis. Lo mismo sucede con la acidosis metabólica. ¿Quién debe haber aumentado o disminuido, perdón? El bicarbonato. Y el bicarbonato aquí en este caso disminuye, acidosis metabólica. Y la alcalosis metabólica, más bien el bicarbonato, aumenta. Listo. Como digo, esto grábenselo así, bien grabado. ¿Listo? Porque con eso vamos a empezar a jugar de un adelante. Ya, entonces, la respiración tiene que ver con la función pulmonar y el control del pH. Sí, y estamos viendo qué sucede acá. Veamos. Pero también dijimos que tiene que ver con el CO2. ¿No es cierto? Entonces, el CO2 que circula en sangre, y claro, lo medimos como presión parcial, no tanto como en concentraciones, tiene un efecto, pero a nivel del centro respiratorio. A nivel del centro respiratorio hay un lugar que se le llama el área quimiosensible respiratoria. Es diferente a las otras que hemos estado hablando. Sí que se encuentra hacia la parte ventral del grupo respiratorio dorsal, si quieren, ¿no? Acá. ¿Qué sucede acá? Acá hay neuronas que son bien sensibles a la concentración de hidrogeniones. Veamos, cuando respiramos y etcétera, producto del metabolismo tenemos el CO2 y el agua. Esto da lugar al ácido carbónico y se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Listo, ¿no? Esa es la mecánica. Pero los hidrogeniones no viajan por sangre, o viajan. No viajan. El hidrogenión es letal. Donde se encuentra, va a destruir. Entonces el organismo lo trata de controlar y lo tampona rápidamente, ¿no? El bicarbonato, ¿quién lo controla? El riñón. Lo controla. ¿Listo? Muy bien.
Ahora, en sangre tenemos una proporción, una presión parcial de CO2 que viaja. El CO2 llega a esta zona, al área quimiosensible, y difunde. Difunde a través de la barrera hematoencefálica. El CO2 tiene gran capacidad de difusión. Ingresa fuera de la barrera al intersticio, ¿no? Y en el intersticio es donde se hidrata y se forma hidrogeniones y bicarbonato. Si esto sucede o sucedería en la sangre tiene los mecanismos para tamponar al hidrogenio. No pasa nada. No tendría efecto entonces. Entonces se necesita que el CO2 sí pase. Pasa una vez que está en el intersticio, ¿no? Sí, a este nivel, fuera de la barrera hematoencefálica, acá no hay los tampones requeridos para su neutralización. Y entonces el hidrogenio aumenta. Y eso lo detecta el área quimiosensible. Y como lo detecta, estimula la respiración. ¿Quién llegó? El CO2. Por eso que nosotros, claro, si uno no toma en cuenta esta reacción, dice, ¿de qué depende la respiración? El CO2, ¿no? Pero en realidad no es el CO2, sino que es el CO2. Si el CO2 se eleva en sangre, significa entonces que llega más CO2 al centro respiratorio, aumenta el hidrogenio. Y el hidrogenio es el que se encarga de estimular a la área quimiosensible respiratoria. Y se estimula y respiramos más, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí, no? Acá está el CO2, el que circula, sale de los vasos a través de la barrera hematoencefálica. El CO2 se hidrata por acción de la anhidrasa carbónica. Tenemos el ácido carbónico, el bicarbonato queda, y los hidrogeniones son los que estimulan al centro y quimiosensible respiratorio, y por lo tanto controla o determina el ritmo respiratorio. Siendo generales, digamos, aumento del CO2, eso aumenta la acidez, ¿cierto? Claro, por lo que mencionamos de la reacción. Esto da lugar a una estimulación de los quimiorreceptores centrales, la zona quimiosensible respiratoria. Esto estimula al centro respiratorio, aumenta la ventilación, disminuye entonces el CO2. Hay una disminución de la acidez sanguínea también, y como disminuye el CO2, disminuye la acidez sanguínea, el estímulo disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye. Controlado, controlado, ¿no? Y de esta manera está jugando el sistema, el nivel de CO2, y también indirectamente está manejando el pH, porque el pH depende del CO2. En la ecuación de Hesselbalch no aparece el oxígeno, aparece el CO2. Ya, pero ustedes me dirán, ¿y qué son de los receptores periféricos, el cuerpo carotídeo? Claro, a ese nivel está el sistema de quimiorreceptores periféricos, que son sensibles a las variaciones de la presión parcial de oxígeno. Y son sensibles por debajo de 60 a 70 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno normal? Referencia fisiológica, claro, porque la clínica también tiene sus rangos un poco más amplios. Presión parcial de oxígeno, 95 milímetros de mercurio, ¿no? Pero este sistema detecta que ha disminuido el oxígeno cuando está por debajo de 60 a 70 milímetros de mercurio. O sea, ¿eso qué significa? Hipoxia. Nos falta oxígeno, ¿no? Pero es 7 veces menos potente en el efecto central que el CO2. O sea, ¿quién es más potente? Eso aumenta el CO2, ¿no? Pero es 5 veces más rápida que el efecto central. Es menos potente, pero es más rápida.
Claro, si no, hagamos este ejercicio. Detengan la respiración. Deténganlo hasta que se desmayen. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que baja? El oxígeno. Y baja la presión de oxígeno, estos valores, y eso llega al centro respiratorio y hace que respiremos. ¿Listo? Pero digamos que baja como han dejado de respirar, el CO2 ha estado bajando, pero ¿qué está sucediendo? Ya, no entra oxígeno, pero ¿qué más está sucediendo? El ácido también está. El CO2 se está acumulando. Y eso. Y va a llegar un momento que el CO2 se acumula y estimula la zona quimiosensible. Y respiramos. Así no querramos. Hagan la prueba. Van a respirar. O vamos a respirar, por más que detengamos la respiración. Porque una persona que se sumerge al agua, ¿no? Ya, qué sé yo, lo golpearon, que se mete al agua, un rato puede respirar porque el CO2, el oxígeno está bajando, ¿no? Y el CO2 está subiendo. Pero va a llegar un momento que él va a intentar respirar dentro del agua y ahí es donde va a tragar agua. Y se ahoga. ¿Y por qué? Hace esto y entra agua a los pulmones, ¿no? Ese es el problema. Ahora bien, este sistema está formado por los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿no? Los globos. Estos cuerpos están formados por células tipo 1, que son las células sensibles a la hipoxia. Liberan dopamina y a través de los pares craneales noveno y décimo llega la información al centro respiratorio. Las células tipo 2 son más células gliales, ¿no? Son de esos temas. Y tiene este cuerpo carotídeo, tiene capilares sinusoidales, fenestrados. La pregunta es ¿por qué? Si acá no hay intercambio de células. Como eso pasa en el hígado, pasa también que se llama en el vaso, ¿no? Médula, por eso se. Ahora, miren, el flujo sanguíneo es de 2.000 mililitros por 100 centímetros cúbicos o mililitros de flujo de sangre. Si lo comparamos con el encéfalo tiene un flujo de 45 mililitros por 100. Está acá por peso. ¿No? Es 2.000 mililitros por 100 gramos de tejido oblómico. Mientras que el encéfalo tiene un flujo de 45 mililitros por 100 miligramos de encéfalo. Y el riñón, que es otro órgano que tiene bastante flujo sanguíneo, es 400 mililitros de sangre por 100 gramos de riñón. Pero el cuerpo carotídeo tiene 2.000 mililitros por 100 gramos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Todos estos otros órganos y todo lo demás depende del oxígeno que está transportando la hemoglobina. De ahí obtiene el oxígeno para su función y todo. Pero las células glómicas, para su función, no dependen del oxígeno que está ligado a la hemoglobina, dependen del oxígeno disuelto en sangre. Cuando hablamos de transporte de oxígeno, ¿qué hablamos? El transporte de oxígeno por la hemoglobina y la famosa curva, ¿no es cierto? Listo, muy bien, pero esa es la cantidad de oxígeno en hemoglobina. Pero hay una parte de oxígeno que está disuelto, no unido a la hemoglobina, solo disuelto. Esa partecita es la que sensa las células glómicas. ¿Por qué? Claro, porque si estos cuerpos carotídeos se basaran en la concentración de la hemoglobina, tendrían que medir la saturación de hemoglobina por oxígeno. Complicado y lento. Pero sí es mucho más fácil medir presión parcial de oxígeno disuelto. Eso es rápido. Como lo mide la presión parcial del CO2, ¿no? Se mide eso. Entonces, es mucho más rápido. Entonces, de esa manera detecta las células glómicas
¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio? Debe ser 95 milímetros. Claro, puede bajar y baja la presión parcial de oxígeno. Eso nos está señalando que hay disminución de oxígeno, hay hipoxia, y cuando llega a 60, 70 milímetros de mercurio, estas células se activan e informan al centro respiratorio que el oxígeno ha disminuido y respiramos, aumentamos frecuencia respiratoria. Y es lo que nos pasa. Si hacemos un esfuerzo físico, claro, y lo que va a suceder es disminuir, aunque no tanto, pero sigamos con la idea. Más adelante les vamos a enseñar el por qué. Disminuye porque como estamos haciendo esfuerzo consumimos más oxígeno. Entonces la presión parcial de oxígeno disminuye y entonces esto llega al centro respiratorio, aumentamos ventilación, ¿no? Es lo que sucede. ¿Listo? Sigamos con esa idea porque hay una aclaración. Entonces, los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos llevan el nivel de saturación de oxígeno, presión parcial de oxígeno, al centro respiratorio a través tanto del nervio glosofaríngeo como del vago, ¿no? Y acá algunas cositas que es necesario mencionar. Si estamos hablando del cuerpo carotídeo, estamos hablando de las células glómicas tipo 1. Estas se activan mediante ¿qué? Por la hipoxia, cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60-70. Listo. Esto hace que se inhiba los canales de potasio, oxígeno dependientes. Si se inhiben los canales de potasio, ¿se acuerdan del potencial de acción? Sí. Si se inhiben los canales de potasio, ¿qué sucede? Hay algo que no les dije ese día y que después me acordé que no les dije. Pero sí se los dije el semestre pasado. ¿No es cierto? Cuando hablamos del potencial de reposo, dijimos que el potasio está en mayor cantidad adentro y que hay mayor cantidad de sodio afuera. Y eso determina el potencial de reposo. Sí, eso es verdad. Pero hay una cosita, un detalle que no les dije. El potasio, en esas condiciones, sin abrir ningún canal, nada, está saliendo lento y progresivo. Lento, poquito, pero sale. Y mantiene el potencial de reposo. De reposo, ¿eh? Estamos hablando. Entonces, si ese flujo de potasio, que es poquito lento, se cierra, lo cerramos, ¿qué pasa con el potasio dentro? Se queda, empieza a acumularse. Y si se acumula, ¿qué pasa con el potencial de reposo? ¿Aumenta o disminuye? Pero en términos de potencial de acción, o de potencial de reposo, disminuye y puede llegar al nivel umbral. Y despolariza. Y se activa. Claro, se activa. Se aguanta. Ese detallito ahora lo necesitamos. ¿Por qué? Porque al inhibirse, cerrarse los canales de potasio oxígeno dependientes, entonces disminuye el flujo de potasio. Ese pequeñito, poquito, pero hace que se aperture el flujo de canales de calcio lentos. Potencial de acción. Alcanzó. Y al alcanzar el potencial de acción, libera dopamina, y la dopamina a través de receptores de 2 en las terminaciones nerviosas de los nervios que hemos mencionado, descarga y le informa al centro respiratorio. Es lo que hace. Pero hay también otras circunstancias que es necesario tomar en cuenta. Por ejemplo, en las arterias pulmonares, ¿no? Están los canales de potasio o oxígeno dependientes. En caso de hipoxia a nivel de las arterias pulmonares, se cierran estos canales, como habíamos dicho, y despolarizan. Pero estamos en músculo liso. ¿Y qué pasa con el músculo liso? Se contrae. Vasoconstricción. Aquí, veamos. Para que se capte el oxígeno por el pulmón, se requiere que el oxígeno entre por los bronquios hasta los alvéolos. ¿Qué más se requiere? Que la sangre
pase, para que pueda cargar el oxígeno. Entonces depende también del flujo sanguíneo. Listo. Muy bien, en estas condiciones, ¿no? Cuando hay hipoxia, se cierran los canales de potasio, despolarizan y hay una vasoconstricción. ¿Es lógico? ¿Sí o no? Si hay hipoxia, eso significa que desde el alvéolo está viniendo poco oxígeno y no hay oxígeno para cargar la sangre. Entonces, lo que hace el pulmón es disminuir el flujo sanguíneo para mantener la relación ventilación-perfusión en una relación aproximada a 1. Por eso hace eso. Pero si esto sucediera en las arterias sistémicas, las que irrigan a nivel del organismo, tejidos, todo, los canales de potasio, oxígeno dependientes en caso de hipoxia, se aperturan. Y si se aperturan, llevan a una hiperpolarización. Y eso lleva a vasodilatación. Eso para los tejidos. Eso es lógico. Sí, si el tejido está en hipoxia, ¿qué necesita? Más sangre, más oxígeno. Y entonces los vasos se dilatan para que entre más sangre. Listo, pero miren, el mismo efecto, la hipoxia tiene, mejor dicho, el mismo hecho, la hipoxia tiene efecto diferente en las arterias pulmonares y en las arterias sistémicas. En las arterias pulmonares hace vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el oxígeno entra ahí no para la función del pulmón, sino, perdón, para el funcionamiento del pulmón, sino para su función. ¿Entienden, no? Sí. Porque necesita captar oxígeno, pasarlo a la sangre y la relación debe mantenerse 1 a 1 para que sea proporcional. Entonces, si disminuye oxígeno, claro, está conduciendo a hipoxia, entonces hay vasoconstricción en los vasos, en los bronquios pulmonares. Pero más bien en los sistémicos, si hay hipoxia, el tejido necesita más oxígeno, entonces pide más sangre. Y entonces hay vasodilatación. Listo. Ahora bien, sí. Respecto al anterior punto, dijo que la arteria del pulmón tenía vasoconstricción, ¿no? Esta parte no la entendí muy bien. ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? Ya, mantengamos la lógica. ¿No? El oxígeno tiene que entrar desde los alvéolos, por vías respiratorias, alvéolos, tiene que pasar la sangre para que llegue a los tejidos. Entonces, debe haber una relación entre el oxígeno que llega por los alvéolos, ¿no? Y la sangre que está llegando para recogerla. Si por decir entra como 5 en la ventilación, el flujo sanguíneo también tiene que ser como 5, 1, 1. En caso de la hipoxia, disminuye la ventilación. Eso está llevando hipoxia porque no hay oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, de 5 baja, qué sé yo, a 2. Entonces, el flujo que llega de sangre ya no debe ser 5, debe ser también 2. Y se mantiene 1 a 1, ¿no? Esa es por eso que hace vasoconstricción. Listo. Ahora, ¿esto qué se trata? El efecto cuantitativo de la presión parcial de oxígeno, ¿no?, arterial baja, eh, disminuida con respecto a la ventilación. Claro, cuando una persona respira aire, tiene muy poco oxígeno, claro, en una condición especial, ¿no? Este descenso de presión parcial de oxígeno en sangre excita a los quimiorreceptores carotídeos. Estamos hablando cuando no hay mucho oxígeno en el medio, ¿no? Y esto aumenta la respiración. Ahora, lógico, si disminuye el oxígeno, voy a respirar más. Pero cuando se hace el examen, el efecto es mucho menor que el que cabría esperarse. ¿Por qué? Le falta oxígeno a la persona, ya, entonces respira, empieza a respirar, ¿no es cierto? Pero según los cálculos, debía respirar más todavía, pero no lo hace. ¿Por qué? Ya acá lo dice, ¿no? El efecto es mucho menor que el que cabría esperarse, debido a que
el aumento de la respiración elimina al CO2. Claro, y captamos oxígeno en la inspiración, pero también eliminamos el CO2. Si respiramos más rápido, ¿no? Claro, captamos más oxígeno, pero también eliminamos más CO2. Y entonces, ese estímulo del CO2, que es mucho más potente para respirar, baja, disminuye, ¿no? Y claro, respiramos, pero ya solo por la disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Por la disminución. Ahora bien, entonces el sistema nervioso ajusta el ritmo de la ventilación casi exactamente a las necesidades del cuerpo. Y para esto maneja la presión sanguínea de oxígeno, la presión de presión parcial de oxígeno, ¿no? Y claro, manejando la presión parcial de oxígeno también está manejando los hidrógenos, el pH, ¿no? Ahora bien, pero difícilmente se modifican durante el ejercicio intenso o en situaciones de dificultad respiratoria. Para comprender esto, veamos primero esto. Miren, claro, nosotros decimos que la presión parcial de oxígeno estimula la ventilación. Acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? La ventilación, y acá tenemos, ¿qué cosa tenemos? ¿Se alcanza a ver? Ya, pero acá tenemos ¿qué? Presión parcial de CO2. Y aquí tenemos pH. Ya, listo. Se entiende que la presión parcial de oxígeno, de CO2, lo normal es 45, ¿no? Entonces esto es lo normal. Ahora bien, ¿qué pasa si empezamos a modificar, digamos, las condiciones? Acá tenemos CO2 y aquí tenemos pH. Si aumentamos CO2, ¿no? ¿Eso qué significa? Que de 45 lo llevamos a 50, 60, etcétera. Miren qué pasa con la ventilación. Aumenta. Si aumenta el pH, también aumenta, pero no es tanto. No es tanto, pero aumenta también, ¿no? Veamos algo de lo que dijimos anteriormente, el efecto de la presión parcial de oxígeno, ¿no? Cuando es disminuida. Acá tenemos presión parcial de oxígeno. ¿Qué tenemos? Que la presión parcial de oxígeno acá en el gráfico disminuye. Y acá tenemos ventilación. Si disminuye el oxígeno, la ventilación aumenta. Pero para poder haber hecho esto, ¿cuál es la condición? Que el CO2 se ha mantenido constante. Se ha mantenido constante. Claro, mediante un control, un artificio, etc. Porque si la presión parcial de oxígeno no se mantiene constante, ¿qué pasa si aumentamos la ventilación? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Esta ventilación causada por la hipoxia no tiene esta pendiente, es mucho menor, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? La relación de la ventilación según el CO2, según el pH y según el oxígeno. Y tenemos esto, la combinación de todas. Está muy chiquito, vamos a agrandarlo esto. Siempre después de clases digo que este gráfico lo voy a cambiar, pero no lo cambio. Y tengo el mismo problema. Listo. Ya, ahora sí se puede ver. Miren, aquí está la relación de la ventilación teniendo en cuenta la presión parcial del CO2, que dijimos si el CO2 aumenta, aumenta la ventilación, pero bajo dos diferentes condiciones. O mejor dicho, ahí, considerando la presión parcial del oxígeno y el pH. Listo, explíquenme esta relación.
Y este es el resumen de todo. Acá se está combinando el efecto del CO2, el oxígeno, y de los hidrogeniones sobre la ventilación. Voluntario. Bueno, como sí que el dióxido de carbono, digamos, No chasquee los dedos. Ventilación pulmonar, pues la ventilación pulmonar tiene una pendiente bastante grande. A ver, respecto al pH primero, la ventilación pulmonar, digamos, tiene una pendiente bastante grande cuando el oxígeno tiene baja presión, ¿no? Pero no tiene una pendiente tan grande si hay más presión de oxígeno. Lo mismo para el dióxido de carbono, ¿no? Tiene una pendiente muy grande cuando la presión parcial de oxígeno no es baja, pero cuando la presión parcial de oxígeno es alta, pues no hay mucha pendiente. Como Va, pero falta todavía. tiene que ver con los centros quimiosensibles. No, simplemente acá, olvídese, simplemente vea relación, acá simplemente relación. Nada más, relación entre la ventilación pulmonar y los tres factores que la determinan: CO2, oxígeno, hidrogeniones. Solo tienen que ver, ¿ah? No es, claro, después explicamos por qué, que los centros, etcétera, esas cosas. Pero acá solo queremos relación. Lo dejamos de tarea. No, tarea no. No, solo tienen que ver y decir lo que ven. Y es el resumen de todo lo que hemos dicho anteriormente. Un voluntario o una voluntaria. Un punto sobre el examen. Dos puntos. Tres puntos sobre el examen. ¿Ah? Bueno, puedo dar mi punto de vista. Solamente, yo podría decir que, como primero hay que ver el pH. Uno indica que es un valor normal de 7.4 y otro indica un valor de 7.3. Tiene que hay acidosis. Entonces, si vemos tanto como dijo mi compañero, la curva de, bueno, la cantidad de oxígeno y la cantidad de CO2, podemos ver que mientras más aumenta la cantidad de oxígeno, va a disminuir la cantidad de CO2. Eso pasa en la acidosis del 7.3, que está a rayas. Quiere. Dos puntos. Y mejor bajo la oferta. Dos puntos. Sí, intente. Bueno, en la parte de la pH, el 7.3, la presión del CO2 está entre 20 y 30, por lo tanto, digamos que los pendientes va 50-65, supongo que es la disminución. Bueno, el aumento de la presión del oxígeno, ya que va a haber un aumento de la ventilación. Ahora, en el caso de la derecha, sería interpretar el pH de 7.4, que sería más normal, que se no tiene un promedio. No sé. Ya están cerca. Un punto.
Pero es que falta, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que tienen que darle ya todo, porque está integrando las tres cosas ya. Ya, no hay puntos, ¿qué vamos a hacer? No, pero ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? Me deben un punto. Ya, pero como ha habido tres compañeros que lo han intentado y sí están en lo correcto, no están mal. Ya, entonces, ya no me deben nada. Ya, miren, hay que ser un poco más sencillos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la ventilación en cualquiera de estas curvas, si se aumenta el CO2, todas aumentan. Todas aumentan. Entonces, primera cosa, ¿no? El CO2 aumenta. Ahora, pero hay dos condiciones. Si vemos las curvas de presión parcial de oxígeno, que vendrían a ser acá y aquí, miren, acá la presión parcial de oxígeno es 50, 60, 100, ¿no? Inclusive están dando valor normal, ¿no? ¿Qué sucede en estas curvas? Cuando disminuye la presión parcial del CO2, pero el oxígeno disminuye, la curva se hace mucho más inclinada. Se estimula más la respiración todavía. Ya integré. Ahora me falta el otro, el hidrogeno. Si comparo el pH, acá estas curvas son hechas con un pH de 7.4. No, perdón, 7.3. Y este es de 7.4. ¿Quién es más ácido? Claro que ninguno es ácido. Pero si lo comparo en términos de acidez, ¿cuál sería más ácido? ¿Quién menos ácido? 7.3 es más ácido, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, estas curvas son ácidas y estas curvas serían alcalinas. Estoy extremando, ¿no? Por comparación. Entonces, miren, y aquí también me dan los valores en caso de presión parcial de oxígeno, que son similares a los que estaban con un pH de 7.4 con el 7.3. Conclusión. La ventilación alveolar aumenta si el oxígeno disminuye y se entra en acidosis. ¿Y cómo puedo sacar esto? Rápido. Comparar esta curva que tiene, claro, aumento de CO2, no el máximo, cierto, tiene disminución de oxígeno y tiene acidez. Versus la otra que está al otro lado, que también aumenta el CO2, pero tiene oxígeno y el pH es alcalino. Listo. Y todas las graduaciones que quieran comparado, ¿no? Esa es la interpretación. Por eso, lo mismo también, tienen que grabarse esto ahora. Porque en cualquier circunstancia ustedes pueden determinar cuál es la ventilación si es que varía tanto CO2, oxígeno y la acidez. Claro, esto es lo mismo. Y acá una cosa más que nos saca de quicio. ¿Qué nos están diciendo acá? ¿Lo ven bien, no? ¿O lo ampliamos? Ya, vamos a ampliar. Una ampliación. Ya, ahora sí lo pueden ver mejor. Ya, ¿qué nos está diciendo acá? Variaciones de la ventilación alveolar en términos de CO2 arterial durante un periodo de 1 minuto de ejercicio, ¿no? Y también después de terminar el ejercicio. O sea, ¿qué se ha hecho acá? A una persona se le ha sometido a un ejercicio, ¿no? Desde 0 hasta 1 minuto. Y esta es la presión parcial del CO2 y esta es la ventilación. Listo. ¿Puedo dar mi punto de vista? Claro, por supuesto. Primero, en el ejercicio aumenta obviamente primero está en reposo, ¿no? Pero luego pasa al instante a mucha ventilación.
y por lo tanto ese nivel normal de CO2 que está ahí pues baja bruscamente por el hecho de que estamos ventilando más. Como estamos ventilando más, expulsamos más dióxido de carbono. En la gráfica también vemos que de lo normal que era 6 ya subió hasta 14, ¿no? La ventilación, y por lo tanto eso hace también que comencemos a expulsar más dióxido de carbono. Ahora se comienza a, por así decirlo, normalizar la presión de dióxido de carbono, también por, no normalizar, sino volver a su estado de 40, ¿no? Puede ser por... Está describiendo la curva, está bien, esa es la primera parte, ¿no? Pero hay algo que está en el fondo de eso y que salta acá. Es que el sistema respiratorio se está anticipando y antes de iniciar el ejercicio va a tener una frecuencia respiratoria más elevada y por tanto va a disminuir para que después, durante el ejercicio, esto se regule y se mantenga en equilibrio. De acuerdo. Pero esto nos elimina un mito. ¿Cuál es ese mito? Que lo dijeron hace un poco ustedes. ¿Eh? Yo también lo dije, pero vamos a ver más adelante. Les señalé. Nada. Y ahora está acá. Si hacemos ejercicio, captamos más oxígeno. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿pero qué estaría aumentando? Justamente estaría aumentando el CO2. El CO2. Y el CO2 estaría induciéndonos un aumento en la ventilación, ¿cierto? ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero esta gráfica nos desmiente. Nos lo desmiente. ¿Qué nos dice? Cuando se entra un ejercicio, miren, el CO2 teóricamente debió aumentar, pero no aumentó. Durante el ejercicio no aumentó. Se mantuvo en su nivel normal. Se mantuvo. Entonces, ¿quién nos está haciendo respirar? El oxígeno. El oxígeno. Miren, cuando hemos hablado al comienzo que la respiración está sujeta a varias influencias, ¿no? Inclusive de nivel superior. Ustedes han visto a los atletas antes de su competición, ya están en la cancha, listos para partir. ¿Qué hacen ellos? Calientan y respiran, ¿no? Lo que hacen ellos previo al esfuerzo, al ejercicio, cuando ya concebimos eso, se adelanta el sistema nervioso y aumenta la ventilación. Y eso trae como resultado de que la presión parcial del CO2 caiga. Ya durante el ejercicio sí sucede que hace el ejercicio más CO2, entonces, ¿no? Y empieza a aumentarse. Pero este aumento en la ventilación, ¿por cuenta de quién estaría sucediéndose? No por CO2, porque el CO2 está en su rango normal. Sería un aprendizaje que ya teníamos. Claro, por el oxígeno. Porque necesitamos captar más oxígeno. Y eso aumenta la ventilación. Aumenta ciertamente la ventilación, pero como el CO2 más antes ya bajó, sigue manteniendo su nivel normal. Y esto es clave, porque si el CO2 aumentara durante el esfuerzo del físico, ¿qué pasaría con el atleta? Si el CO2 aumentase. También ventilaría más. Claro, pero algo más pasaría metabólicamente. Acidosis. Entraría en acidosis. Y no podríamos correr, no podríamos hacer esfuerzos físicos. Claro, estamos poniendo al atleta, pero eso también nos sucede a nosotros, ¿no? Entonces estaríamos en acidosis y ya pues no podemos hacer esfuerzos. Para evitar entrar en esfuerzo, entonces que este sistema que estamos mencionando se adelanta, ¿no? Siempre digo, no, el sistema de control respiratorio no es como nosotros, que
respondemos cuando el problema ya lo tenemos. El centro respiratorio se adelanta para que no haya el problema. Y es lo que hace, aumenta respiración, ventilación, baja el CO2, ¿no? Y claro, por el esfuerzo, el CO2 va a aumentar, pero él llega a su nivel. No vamos a tener acidosis. Y podemos seguir haciendo el esfuerzo. Aquí lo que han hecho es más bien al que se llama al que está haciendo la prueba, ya decirle que no haga la prueba, ¿no? Y claro, al no hacer la prueba, inclusive decirle que, claro, no ventile tanto, miren, la ventilación baja y ahí sí el CO2 se dispara. Por eso cuando el atleta hace ya su esfuerzo y todo lo demás, sigue caminando y se le dice, respira, ¿no? Respira. ¿Para qué? Para que la ventilación no haga para que no disminuya la ventilación, porque esto traería como consecuencia que el CO2 aumente. Y ahí sí, hasta viene calambres, ¿no? Cuando no tienen, digamos, el suficiente entrenamiento los deportistas, no puede compensar su ventilación, claro, entra en acidosis los calambres y todo, y ahí lo vemos en la pista todo echado, ¿no? Retorciéndose de dolor. Y es que hay un defecto también que suelen tener nuestros deportistas, y no por ellos, sino como que no les dicen esto, su entrenador no le dice nada y no le hace hacer ejercicio de respiración. Es clave para un deportista saber respirar. La técnica del esfuerzo sí tienen que aprenderlo, pero también tienen que aprender a respirar. Y muchas veces sí sucede que a nuestros atletas no les enseñan a respirar. Y ahí vienen los problemas. Ya, ahora esta última. Nos queda 5 minutos. ¿Se puede ver bien o lo ampliamos? Ya. ¿De qué trata esto? Aquí la presión parcial de oxígeno normal es 40, ¿no? Si estamos en condiciones de reposo, entonces lo que va a hacer es, digamos, si el CO2 aumenta por encima de lo normal, o sea, del valor, digamos, normal, entonces la ventilación aumenta. Pero miren qué sucede con la ventilación en el ejercicio. Se eleva de una manera extrema. ¿Todo para qué? Para eliminar. Para mantener la presión parcial del CO2. Para mantenerlo. Claro, aquí tiene que mantenerse el CO2. ¿No? Porque si se acumula, claro, la ventilación, todo eso va a aumentar, pero el CO2 también va a aumentar y eso no se quiere. Entonces acá la ventilación aumenta en todo esto para mantener en 40 milímetros de mercurio la presión del CO2. Que al final esa es la respuesta que damos, ¿no? Con la ventilación. Nos interesa, entonces, si uno saca conclusión, para control de la respiración, ¿qué interesa más, el CO2 o el oxígeno? El CO2. ¿No? Claro que, ¿de qué vivimos? Del oxígeno, ¿no? Pero el sistema nervioso, este control nervioso, toma en cuenta más al CO2, ¿no? Bueno, y hay otros factores que influyen en el ritmo respiratorio, ¿no? Centros voluntarios de la corteza cerebral, ¿no? Como dijimos, mandan fibras aferentes directamente a motoneuronas medulares, ¿no?
y no al grupo respiratorio, al centro respiratorio. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando queremos respirar voluntariamente y más rápido, eso no va al centro respiratorio, va directamente a las motoneuronas de músculos respiratorios. Entonces, uno puede controlar cuánto respira, ¿no? Ahora, acá están los centros respiratorios, los receptores quimiosensibles, carotídeos y aórticos, los receptores musculares intraarticulares, receptores de irritación, el de estiramiento del pulmón. Eso sí más bien llega a los centros respiratorios. Y listo. Con eso terminamos esta parte. ¿Algo que acotar? Tenemos un minuto. ¿Algo que preguntar? Listo. Muy bien. Entonces, vámonos. Bien, entonces, ya con ustedes nos vemos mañana. Repásense lo que vamos a hacer, el control nervioso cardiovascular, que es mucho más breve que este, es más simple, entre comillas, ¿no? Pero debemos recordar que la función cardiovascular depende mucho de la periferia. Bien, nos vemos. Con los de inmunología nos vemos a las 3 el primer grupo, el segundo a las 5. Ya, les pregunto, si han conseguido un paciente o no lo han conseguido. A vuestra derecha dije que ya no habría ningún problema. Ya, si no lo han conseguido, haremos solo con cada uno del grupo. ¿Por qué? Porque pensaba solo hacer la extensión, ¿no? El extendido de grupos, pero también vamos a hacer conteo absoluto. O sea, en realidad vamos a hacer 2 prácticas. Entonces, se trabajará solo con una muestra por subgrupo. El grupo A1, A2, cada uno de ellos una muestra. Y lo sacamos inmediatamente. ¿Listo? Echamos ¿qué se llama? Al tubito de Bakutainer y de ahí sacamos 2 muestras. Uno para hacer el extendido y otro para hacer el conteo absoluto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quedamos así para el 3 de la tarde con inmunología. Sí, doctor, mañana iniciamos. Sí, fisiología. ¿Cómo vamos a hacer? Ya dijimos, bueno, la primera parte un grupo y el otro el día jueves. Ya, listo, muy bien, no hay problema. ¿Ya? Teórico, doctor, porque nuestra práctica es el miércoles. Sería para el próximo lunes. Claro, el siguiente punto. Lo de control cardiovascular es más breve, ¿no? ¿Qué entraríamos a qué tema? Vegetativo, ya estamos con vegetativo. Ya, ¿cuál será el siguiente tema? Estamos en movimiento. Ya, entramos a movimiento, control del movimiento. Eso vayan dándole una repasada. Control del movimiento. Ya, listo. Muy bien. Nos vemos entonces más tarde. Estoy con alergia. Yo tengo alergia. pero no puede ser. Simpática, parasimpática. Simpática. Siempre hay un tono simpático constante sobre el sistema cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema simpático nunca descansa con el sistema circulatorio, no lo deja. Entonces el sistema simpático siempre está manteniéndolo al sistema circulatorio y por lo tanto está manteniendo una presión. Si el sistema simpático disminuye, su influencia disminuye, baja la presión y ahí es donde nos desmayamos.
pero también puede suceder lo contrario. El sistema simpático puede estar muy estimulado y sube la presión, y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Pero siempre debe haber ese tono, no se debe perder ese tono del sistema simpático sobre el sistema cardiovascular. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Para el control de la presión arterial está lo que le llamamos el reflejo barorreceptor, también que se le conoce como reflejo simpático, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? Debe haber receptores de presión en el sistema que informe cómo está la presión, y están ahí los barorreceptores, ubicados en el seno carotídeo y el callado aórtico. Son barorreceptores de alta presión, porque hay barorreceptores de baja presión también, pero que están en otro sitio y juegan de otra manera. Pero estamos con los barorreceptores de alta presión. Lo que se en estos barorreceptores llegan a través de estos pares craneales al núcleo del fascículo solitario, que ya lo conocemos, ¿no? Y descargan mediante este neurotransmisor, es glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Claro, el glutamato es estimulante, ¿no es cierto? Y se le conoce como un neurotransmisor estimulante. Entonces se estimula al núcleo del fascículo solitario. Ahora, el núcleo del fascículo solitario tiene dos salidas. Una al área vasodilatadora, que se encuentra en la parte inferior del bulbo. También su comunicación es a través de glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Lo estimula, lo inhibe. Es glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Lo estimula. Claro, estimula al área vasodilatadora. El área vasodilatadora tiene una conexión con otra área, el área vasomotora, pero entre ellos se comunican a través del GABA. Este se estimula por el glutamato estimulado, libera ¿qué cosa? Libera GABA. ¿Y qué pasa entonces con la influencia del área vasodilatadora con el área vasomotora? ¿La inhibe o la estimula? La inhibe. Como este tiene una descarga tónica sobre el sistema simpático, entonces es inhibido. La descarga simpática es inhibida. La descarga de noradrenalina, etcétera, en los vasos va a disminuir. Los receptores alfa 1 ya no van a hacer vasoconstricción, se relajan, hacen vasodilatación. El receptor beta 2, que es estimulante del corazón, disminuye su efecto. ¿Y qué es lo que tenemos? Una disminución de la actividad del corazón. Disminuye frecuencia, disminuye inotropismo. Y acá hay vasodilatación. ¿Qué pasa con la presión? ¿Baja? ¿Aumenta? Baja. Y entonces los barorreceptores dejan de informar. Y como dejan de informar, no hay glutamato que estimule el núcleo fascículo solitario, no hay glutamato para que estimule el área vasodilatadora, no hay GABA que inhibe al área vasomotora aumenta su influjo, aumenta la descarga simpática, los vasos hacen vasoconstricción, el corazón se estimula, aumenta la presión. Y así están jugando. Juegan los dos para mantener la presión en el sistema circulatorio. ¿Aló? Sí. Entonces, el coro. Sí, ya hay cuervo, ya. Son 5 los que están. Ya, voy para allá entonces. Ya, listo. Ya, unos minutos. Ya. De manera complementaria, ¿qué sucede? La otra salida es hacia el núcleo dorsal del vago y al núcleo ambiguo. Son los que van a originar las fibras eferentes viscerales del 10º par craneal, que corresponden al sistema parasimpático. Entonces, si acá la presión estuvo elevada,
va a inhibir, sí, a esta línea, pero más bien va a aumentar el efecto del sistema parasimpático. Y el efecto del sistema parasimpático sobre el corazón a través de los receptores M2 es depresión. Y complementa la acción del sistema simpático. Mejor dicho, complementa el hecho que el sistema simpático haya bajado su actividad. El sistema vegetativo parasimpático lo complementa, ¿no? Entonces, este es el reflejo, o digamos, un baroreceptor o reflejo simpático, y siempre está actuando. Veamos. Y cuando hay un accidente, hay un trauma, claro, uno busca rápidamente si es que hay hemorragia. De por afuera no hay hemorragia, ¿no es cierto? No hay, listo, muy bien. Pero uno no puede ver si tiene una hemorragia interna. Listo, ¿este reflejo nos ayuda? Sí nos ayuda, porque inmediatamente uno lo que hace es tomar pulso y presión, rápido, ¿no? Si la presión está baja y el pulso está acelerado, ¿qué significa? Que en algún punto la sangre está saliendo. Está saliendo de los vasos y por eso la presión baja, ¿no es cierto? Y el sistema, el reflejo baroreceptor, trata de elevarlo y entonces hace que el corazón lata más rápido, ¿no? Y seguro que también hay vasoconstricción, pero como sigue abierta sigue abierto el vaso, sigue saliendo la sangre. Entonces, clarito, ¿no? Uno ve hipotensión, más taquicardia, en algún lugar esa persona tiene hemorragia, en algún lugar. Claro, ¿y qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente, por lo menos, reponer volumen. Si se repone volumen, se mantiene presión. Y si se mantiene presión, podemos llevarlo al quirófano o donde sea para ya restringir la hemorragia interna. Ya se ubicará de todo lo demás. No, pero eso es lo primero que hay que hacer. Porque este sistema circulatorio, lo que le interesa, ¿qué cosa es? Presión. Eso es lo que le interesa. No le interesa la cantidad de sangre, ni el tipo de sangre, si quiere. Y si decían, los antiguos decían, ¿no? Si está en hemorragia y está cayendo la presión, pónganle aunque sea agua, pero pónganle. Claro, uno dice, no, le pongo sangre, le pongo suero fisiológico, claro, está bien todas esas cositas. Pero si no tienen nada, aunque sea pónganle agua, y pónganle agua. ¿Para qué? Para mantener presión. Obviamente que eso después va a traer consecuencias, ¿no? Si le pones agua, la presión osmótica disminuye y es un descalabro. Pero si queremos salvar en ese momento al paciente, hay que hacerlo. Lo ideal es suero fisiológico. Listo, ya se le manda suero fisiológico y es lo que le puede salvar. Después ya hacer otras cosas, ¿no? Pero lo importante es mantener presión. Listo, esta era la parte de control nervioso de la respiración o del sistema circulatorio. Muy bien, con esto terminamos.